¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos un día más. Y en este caso diréis, pero si este tío está por la mañana haciendo tertulias y solo muy de vez en cuando entra por la tarde para decir algo, para darle un palo a alguien, para elogiar a alguien, más bien para los palos. Pues no, ahora estamos porque tenemos noticia. Tenemos noticia. Me ponía en el camino, ¿no? En el camino me ponía Ben. Es verdad que se venía especulando mucho en los últimos días sobre algo que a mí hace 3 semanas me decían que era imposible. Que era imposible porque había overbooking dentro de la plantilla del Real Madrid en el puesto de centrocampistas y que ese jugador del que vamos a hablar y del que vamos a dar la información, pues no entraba dentro de los posibles y de los futuribles en el Real Madrid. Pero algo ha cambiado, que eso lo contaremos al final, qué es lo que ha cambiado y lo que ha provocado que un jugador del que se viene hablando durante hace ya algunas semanas, pues vaya a recalar en el Real Madrid. Como decíamos, Ben me escribía este mediodía y me decía, me ha llegado una información que tendrías tú también que contrastar y confirmar, de que al 100% Bernardo Silva va a ser jugador del Real Madrid. Bueno, no somos de Athletic, que nos contaba Pablo Espinosa, ¿no? Que van a 3 fuentes, bueno, a Manu Falcó me lo contaba, de que van a 3 fuentes distintas, que intentan confirmar y reconfirmar. Bueno, nosotros no hemos podido tener acceso a tanta gente, pero sin Tenemos querer 2 fuentes. conocer, claro, sin querer conocer de dónde venía la información de Ben, yo me he puesto en marcha y definitivamente he confirmado la noticia que vamos a dar ahora, que es, Ben, ¿cuál es la noticia que a ti te había llegado a eso de las 2 de la tarde? Que Bernardo Silva era al 100% jugador del Real Madrid y que lo va a ser la próxima temporada. Y bueno, tú tienes los más detalles que yo, pero que lo va a ser durante las 2 próximas temporadas más una opcional. Bueno, esa era un poco la información que me hacía llegar Ben, es que al 100% parecía que Bernardo Silva iba a ser jugador del Real Madrid. Bueno, pues intentamos confirmar por las distintas fuentes que podemos tener y efectivamente, además de conocer que se ha confirmado que hay acuerdo ya total y absoluto entre Bernardo Silva o los representantes de Bernardo Silva, llamadle como queráis, Bernardo Silva, ¿no? Y los representantes del Real Madrid, lo que nos quedaba era confirmar ese punto, confirmado está, y digamos los flecos, ¿no? Los flecos. Y esos flecos era duración de contrato, si el Real Madrid estaba dispuesto a darle 2 años de contrato a un jugador que supera los 30 años. Bueno, pues lo que sí que hemos podido confirmar es que efectivamente está cerrado el fichaje de Bernardo Silva, que Bernardo Silva va a ser jugador del Real Madrid la próxima temporada, que lo será también la siguiente y que habrá una tercera opcional que va a depender muy mucho del número de partidos que juegue con la casaca blanca Bernardo Silva. Por tanto, descartado ya Fútbol Club Barcelona, descartado Atlético de Madrid, descartada la posibilidad de que el jugador pudiera ir a Arabia Saudí. Bernardo Silva va a ser jugador del Real Madrid las 2 próximas temporadas con una opcional dependiendo del número de partidos. No se ha firmado el contrato, La presentación tampoco se va a realizar, entre otras cosas porque Bernardo Silva está jugando o va a jugar con la selección de Portugal el Mundial 2026. En estos momentos, bueno, ha llegado, me parece que esta mañana o esta madrugada, la selección de Portugal, que ayer jugaba el último partido amistoso en tierras portuguesas ante la selección de Egipto y, por tanto, bueno, pues no se va a poder presentar. Sí puede firmarse el contrato porque tampoco hace falta que el bueno de Bernardo Silva estampe su firma, lo puede
la puede estampar cualquiera de sus representantes o su representante y por tanto Bernardo Silva no tiene por qué estar presente a la hora de finiquitar o de cerrar ese fichaje por el Real Madrid. Lo más importante es que haya acuerdo y que el jugador estará en el Real Madrid las 2 próximas temporadas. Déjame que te corrija 2 detallitos. Sí. Ayer Portugal jugó contra Nigeria. Nigeria, es verdad. Nigeria, es verdad. Ganamos, porque soy portugués, ganamos Claro. 2-1 y la selección de Portugal se va a Estados Unidos mañana. Viernes. Vale. Es O que sea, ayer en la COPE, llegará ¿sabes qué pasa? viernes Me ha llevado a Estados engaño Unidos. no lo de Nigeria, que eso ha sido un fallo un desliz, porque ayer se hablaba de la posibilidad se hablaba ayer de la posibilidad de que viajaran después del partido, que en un vuelo charter que viajaran después del partido. No, seguro. Yo he leído prensa portuguesa, Por eso, seguro tweets que estás tú mejor portugueses informado. que llegan mañana. O sea, no sé si salen hoy a la noche, o sea, jueves por la noche, que yo creo que sí, o mañana por la mañana. La verdad que no lo sé. O sea, los tweets ponían la selección portuguesa llega el viernes. Sexta-feira, como decimos en Portugal. A sexta-feira. Bueno, no sé si te ilusiona el fichaje de Bernardo Silva, si lo barruntabas, ¿sí? A ver, es un nombre que siempre sonó más Barcelona, últimamente Atlético de Madrid, pero también es un perfil que puede encajar en el Real Madrid por lo que pueda aportar, sobre todo en ese rol creativo que tanto busca el Madrid. Hace 10 años, antes de llegar al City, Bernardo Silva jugaba más de extremo derecho. Con Guardiola se le fichó también para ser un extremo derecho porque tiene una gran pata zurda. Y con el paso de los años, de las temporadas, Guardiola lo ha ido pues puliendo como un centrocampista. Y lo decía Pablo Espinosa en el directo de este jueves, Bernardo Silva es el jugador que más minutos ha tenido con Guardiola. Algo sabrá Guardiola de fútbol como para poner a Bernardo Silva tanto tiempo en el terreno de juego. Esta temporada suma más de 3.800 minutos con la elástica del City. Ha sido importantísimo en los partidos del City, siempre ha aparecido en momentos muy decisivos, sobre todo el año de la Champions, que ganaron en el Etihad. Es un jugadorazo. Yo creo que además tiene jerarquía, conoce el máximo nivel, va a aportar seriedad, va a ser un soldado de Mourinho, eso hay que decirlo, va a ser un soldado de Mourinho porque yo creo, y luego lo comentaremos, que la llegada de Mourinho al Madrid es factor muy clave para que Bernardo Silva firme por el Madrid. Entonces, pues sí, ilusión es la palabra, la verdad. Bueno, hay algo también importante en esta llegada de Bernardo Silva, que el Real Madrid, que es algo que viene utilizando en los últimos años, es que no tenga que pagar ninguna cláusula de rescisión ni ningún tipo de traspaso. Alguien dirá, bueno, es que 32 años rompe un poquito esa dinámica del Real Madrid, pero creo que también estamos de acuerdo y que se ha hablado mucho en los últimos meses que el Real Madrid, además de fichar juventud, que la ha fichado y muy buena, también necesitaba de ese tipo de jugador, ¿no? Con experiencia, acostumbrado a los grandes partidos, con responsabilidad y sobre todo, como tú bien apuntas, ¿no? Yo creo que ha sido clave la llegada de José Mourinho, porque lo leía hoy en el periódico AS, José Félix Díaz, que decía que ya hace meses, no hace semanas, que hace meses que el jugador había sido ofrecido al Real Madrid y que el Real Madrid lo había descartado, entre otras cosas porque pensaban que había muchos jugadores de más o menos de su tipo de juego en la plantilla del Real Madrid. Pero decíamos al principio que también íbamos a explicar, y es otra noticia importante, qué es lo que puede haber acelerado el cambio o la llegada de Bernardo Silva o el cambio de opinión de los que decidían en el Real Madrid desde hace ya meses, ¿no? Y la noticia y la información que Ben no había dado tampoco
quizás porque no había podido confirmarla en todos los puntos donde hay que confirmar, es que ¿por qué llega ahora Bernardo Silva y no llegó antes cuando ya había sido ofrecido? Pues por lo que puede ser noticia en los próximos días. Y es que Nico Paz le ha pedido al Real Madrid seguir un año más en el Como. Ya sabéis que el Como el año que viene me parece que va a jugar Champions, o por lo menos competición europea importante. Champions, sí. Champions, ¿verdad? Va a jugar Champions. El jugador se encuentra muy bien con Cesc Fàbregas. Se siente un hombre muy importante y eso es lo que le ha llevado a pedir al Real Madrid que todavía no hagan o no ejerzan esa cláusula de rescisión o de recuperación y seguir un año más en las filas del Como. Eso te llegó hace ya también un mes o unas semanas, ¿no? Sí, me llegó hace bastante. De hecho, la primera persona que lo soltó en redes sociales fue un compañero mío que se llama Joel, que Sí, trabaja en Madridista Real, que sí. fue el que sacó la primicia. A mí siempre me habían dicho lo siguiente, ¿no? Que Nico se sentía muy bien en el Como y justamente el hecho de haber logrado la clasificación a Champions, que él tenía la intención de quedarse en el Como. Evidentemente tenía que esperar la decisión definitiva del Madrid y por eso yo no solté nada y te he dejado soltar tu información, porque es tu información, porque yo intenté confirmar con gente muy cercana a Nico Paz. Nico Paz, pero no he tenido respuesta. Como te digo, sí que había tenido algunos ecos, ¿no? Algunas personas que me comentaron esa intención de Nico, pero esas personas para mí no eran quizás tan importante o tan... quería confirmarlo con alguien que estaba verdaderamente con él en el día a día y no he podido hacerlo. Pero bueno, si tú lo has podido hacer, pues mejor para Yo creo que en ello nosotros, puede ¿no? influir también tanto el fichaje de uno como el ampliar la cesión un año más. Yo creo que también debe haber influido José Mourinho. Y me explico por qué. Yo, hablando con gente muy cercana en Argentina a Nico Paz, hace un par de semanas daban por hecho el regreso de Nico Paz al Real Madrid y todo el mundo pues apostaba por ese regreso, ¿no? Eh, ¿Por qué ha podido cambiar la situación? Primero por eso, por el deseo de Nico Paz de seguir un año más, de que le pueda ilusionar el sentirse importante y jugar la Champions con el equipo italiano. Y después que es posible que José Mourinho prefiera la experiencia de Bernardo Silva para jugar en ese puesto al lado de Tchouaméni que la juventud y la inexperiencia todavía para jugar en el Real Madrid del bueno de Nico Paz. Entonces, yo siempre decía lo mismo. ¿Por qué descartaba alguno de los fichajes de los que se hablaban en el centro del campo del Real Madrid? Pues porque decía que es que en el Madrid solo pueden jugar 11. Y entonces, esta misma mañana lo decíamos. Dices, bueno, viene Bernardo Silva, entonces alguien tiene que salir. Alguien tiene que salir. Entonces, a partir de ahí, ahora sí ya me encajan las piezas. O sea, cuando he podido confirmar lo de Bernardo Silva y he preguntado en el club o gente cercana del club el por qué este cambio de rumbo de aceptar ahora y de firmar a Bernardo Silva, llegar ya a un acuerdo para que sea jugador del Real Madrid, ¿qué es lo que había cambiado? Claro, lo que ha cambiado es que, primero, el entrenador es Mourinho. Mourinho habrá escuchado también al club los deseos del jugador, de Nico Paz, y ha decidido que le puede valer para resultados inmediatos más Bernardo Silva o se puede acoplar mejor a esa posición de organizador al lado de Tchouaméni, Bernardo Silva,
que Nico Paz, que calidad le sobra y que va a ser un jugador que va a jugar muchos años con la camiseta del Real Madrid. Yo, de todos modos, en lo de Nico Paz, igual que hemos podido confirmar que Bernardo Silva va a ser jugador del Real Madrid las 2 próximas temporadas, yo lo de Nico Paz esperaría un poco más. Porque a ver si la va a romper en el Mundial y va a ser muy difícil explicarle a la afición del Real Madrid que no vas a recuperar a un jugador que la ha roto con la selección argentina. O sea, yo no veo que vamos a poner en una situación que de momento es especular. Pero como Argentina, vamos a ponernos en la situación de que Argentina es campeona del mundo o llega a la final del Mundial con Nico Paz como gran protagonista, casi tanto más protagonista que Leo Messi. Yo creo que va a ser difícil venderle a la afición que Nico Paz vaya a seguir en el Como y no venga al Real Madrid. Pero insisto, hay que mirar también plazos. Creo que el plazo para recuperarlo y para comunicárselo al Como acaba el 30 de junio y mucho tendrían que cambiar las cosas de aquí al 30 de junio y muy extraordinarias actuaciones tiene que tener Nico Paz con la selección argentina como para lo que ahora parece concederse a Nico Paz, porque repito, es petición de Nico Paz, no es que el Real Madrid haya dado el paso, ni el propio Mourinho ha dado ese paso, ha sido Nico Paz el que le ha pedido al club el seguir un año más en el Como y por tanto, bueno, la información es esa, que Bernardo Silva llega al Real Madrid y al que habrá que esperar como mínimo un año más es por el bueno de Nico Paz. Sí, si me permites, se lo está claro. revisando ahora porque quería citar bien los nombres. Sí. Bueno, primero que Fabrizio Romano ha confirmado también que Nico Paz quería quedarse en el Como y nuestro amigo Rodra, que lo ha soltado en directo con Iñaki Angulo, si no me equivoco, Sí. ha tenido, creo que sí, lo ha soltado hoy, o sea, Vale. tengo la información ahí debajo de los ojos, pero que Nico Paz habría tenido una reunión con Mourinho, una videollamada, y que no habría ido del todo bien, entre comillas, para que Mourinho diga que sí al fichaje de Nico Paz. O sea, bueno, la vuelta, mejor dicho, de Nico Paz. Es lo que he visto bueno, ahora. Esa no es la información. Ahí sí que yo difiero. O sea, por la información que yo tengo es Nico Paz el que toma la decisión. Y no es, No, sí. No es uno de estos días, ¿eh? O sea, no es uno de nuestros días. Ya se lo hizo llegar al Real Madrid hace, no sé si un par de semanas, una semana, eso sí que no sabría delimitar, pero la información que yo tengo de fuentes del Real Madrid es que es Nico Paz y no ahora, no en los últimos días, es Nico Paz el que le pide al club, al Real Madrid, que lo dejen por lo menos un año más en el Como. Que después además hayan podido hablar Mourinho y Nico Paz y saber un poco Mourinho qué piensa Nico Paz, pues es posible. Pero que la primera decisión la toma el propio Nico Paz y es el que le pide al club el poder seguir un año más en el Como. No, sí, yo lo menciono simplemente porque el que tiene todavía el 50% de los derechos del jugador es el propio Real Madrid. Claro. Y lo va a seguir teniendo, hay que decirlo, el año que viene. Lo que pasa que ahora la cláusula, me parece que el año pasado era de 8 millones, este año era de 9 y me parece que la próxima temporada 10. sería 10. Vale, pero que el Real Madrid hasta el tercer año sigue teniendo esa opción preferente para volver otra vez a recomprar al jugador con un precio que además está marcado en el contrato. Y a mí me parece una decisión inteligente, porque al final Nico Paz en estos 2 últimos años ha sido la columna vertebral del Como, ha sido el jugador estrella del Como, sus números hablan por sí mismos y ahora has conseguido meter a un equipo que hace unos años estaba en Serie B en la Champions League, que tiene un proyecto ilusionante, que suenan, por ejemplo, nombres como Gonzalo García. Oye, es muy inteligente y coherente quedarse en el Como, porque
Nico Paz jugó Champions con el Madrid, pero es diferente jugar el Champions con el Madrid siendo canterano a jugarla con el Como siendo la superestrella. Entonces también es a ese nivel donde para mí Nico Paz tiene que confirmar que podría volver también al Madrid y ser un elemento importante del Real Madrid. Porque si confirma con el Como que es importante en Champions, en partidos muy grandes en Europa, ojo, que ya lo ha hecho en grandes estadios como San Siro, el de la Juventus, pero yo creo que es coherente que Nico Paz quiera quedarse ahí, porque es lo más sensato para su carrera, porque ahora además se ha hecho internacional argentino, va a jugar su primer mundial, volver ahora al Madrid y no tener el protagonismo que uno quiere, y estancarse y perder de vista, como lo estaba pasando a Franco Mastantuono, bueno, es otro perfil, pero perder de vista la selección argentina y perder oportunidades, no lo veo. Entonces, para mí, Nico Paz, quedarse en el Como es la decisión más sensata para el jugador. Bueno, pues muchas gracias, Ben. Muchas gracias por la información, por el buen trabajo que vienes realizando. De verdad es que hay que subirte la cláusula de rescisión, porque van a venir a buscarte y te van a llevar. O sea, tengo que intentar subirte la cláusula de rescisión, porque si no es que te vas a ir regalado a cualquier sitio. Muchas gracias, Ben. Nada, Un un abrazo. placer Mañana nos y gracias volvemos a a vosotros. escuchar, ¿vale? En la tertulia diaria. Perfecto, Abrazo. nos Y vemos. felicidades por la información, ¿eh? Muchas gracias, Siro. Un abrazo. Ben, Un abrazo. gracias.